Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Hasta el 3, por favor, Gene. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, y ayudes a estas que compartieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Cierra sus ojos, Señor, aquí tu palabra, la que he leído. Tú conoces la necesidad de esta iglesia, Señor, de vida nueva. Señor, tú conoces, Señor, todos nuestros pensamientos y ante ti estamos. Señor, habla a nuestro espíritu, habla a nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen sus asientos, amados. Bien. La historia de Evodia y Síntique nos habla acerca de las diferencias que a veces nosotros tenemos. ¿Sabe que existen muchas diferencias dentro de nosotros mismos? En una congregación, en un lugar, podemos quizás estar divididos, por no decir así, tener diferencias de muchas cosas. Estos días, cuando hemos ido en los diferentes lugares, mi esposo de repente ha dicho, a ver, ¿cuántos son de Rosario Central? Dicen alguna. ¿Cuántos hay aquí de Rosario Central? ¿No? ¿Ninguno? ¿De Newell? ¿De Boca? Ya. ¿Cuál es el otro que se me escapa? Ya. De River. Bien, y entonces cuando juega Newell, los de River le hacen así. Y cuando juegan, ¿cierto? Los de River, los de Newell le hacen los de Boca. Boca y River. Ya, ve, yo ahí no sé mucho, pero ustedes me van ayudando, ¿ya? Entonces, diferencia, ¿cierto? Que algunos dicen, yo soy de esto, yo soy de este otro, y como que se apropian de eso y decir, y se compra la camiseta. Y tengo entendido aquí en Argentina, creo que hay lugares donde no pueden transitar los del equipo contrario. Como que si va con una polera del equipo contrario, como que, ¿cierto? Porque hay diferencias, pasan cosas. Bueno, allá en Chile también, pero aquí son un poco más, es un poco más eufórico, potente la cosa. Y bien, en la iglesia del Señor, en la que vemos aquí en Filipo, no estaba ajena de aquellas situaciones. Y vemos a Evodia y a Síntique, dos mujeres más encima, qué cosa más extraña. Qué fome, como diríamos allá en Chile, qué fome, qué lata. Dicen que ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Por qué será que Pablo les enfatizó a ellas dos que sean de un mismo sentir? Porque al parecer ellas dos trabajaban en la casa del Señor, pero no se podían poner de acuerdo. No se podían, claro, trabajaban, pero no se llevaban muy bien. Eran como de Boca y River, como del Newell y Central. No sé, pasaban cosas raras ahí. Entonces Pablo le dice, a ver, yo ruego a ellas dos que por favor se pongan de acuerdo. Eso no pasa aquí en Vida Nueva, ¿cierto? Aquí siempre ustedes se llevan bien. Yo pensé que me iban a decir amén. Pero sin duda esta palabra es para ustedes. ¿Y qué nos llama el Señor a ser colaboradores de su reino? A tener un mismo sentir. El libro de Romanos, capítulo 15, versículo del 1 al 5, vamos a ver qué nos aconseja la palabra del Señor, porque realmente tenemos muchas diferencias entre nosotros y podemos pensar a lo mejor distinto, pero mire lo que dice la palabra del Señor. Así que los que somos fuertes debemos soportar la fraqueza de los débiles
y no agradarnos a nosotros mismos. One moment, please. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos, como hijos del Señor, le decimos, pucha, ¿por qué este hermano es tan porfiado? ¿Por qué ella es tan porfiada? Eso pasa en Chile. Le voy a contar el testimonio, le voy a contar, amados, el testimonio. Allá los hermanos dicen, ¿por qué el hermano es tan porfiado? Uno les habla y parece que nunca hace caso. La hermana a uno le dice, hermanita, por favor, afírmate en el Señor, busca del Señor. Y la hermana como que no pasa nada y anda siempre llorando y anda siempre diciendo. Yo conozco a muchas personas así que siempre están mal, que siempre les pasó algo, que algo les aconteció, que ay, y ore por mí para que yo tenga fuerzas, ore por mí para que yo resista. Y ahí viene el otro hermano que le dice, eso es porque tú no buscas del Señor, porque eso es lo que pasa, que tú no te aferras al Señor. Pero ¿qué nos dice esta palabra? Así que, hermanos, los que son fuertes, ¿qué deben hacer? Soportar la flaqueza de los deberes y no agradarnos a nosotros mismos, porque es súper fácil uno ponerse aquí y decir, yo soy la que hago esto, yo soy el que hace esto. Es muy fácil mirarse uno mismo y encontrarse bueno. Cuando tú te encuentras con alguien irresponsable, tú dices, es que yo soy responsable. Cuando tú te encuentras con alguien que a lo mejor hace algo distinto, dices, así como el fariseo y el publicano, yo hago esto, y este otro no se merece la misericordia del Señor. Pero sigamos viendo qué nos aconseja la palabra del Señor. Versículo 2 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vitupereaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, hasta el 5G, por fin, que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Es lo que nos habla la palabra del Señor de soportar, y ese soporte no tiene que ver con decir, oye, este hermanito, ¿hasta cuándo lo voy a aguantar? Oye, esta hermanita, ¿hasta cuándo lo voy a aguantar? No, soporte tiene que ver con algo que soporta eso, que es firme y que soporta todo lo que está arriba y que no siempre lo que soporta se vea. El que soporta es claramente cierto lo que está abajo para enaltecer lo que está arriba. ¿Y qué nos dice el primer versículo? Que nosotros soportemos. Génesis, ¿lo puedes poner el 15:1, por favor? Que dice, así que los que somos fuertes. ¿Cuántos se encuentran fuertes en el Señor? Levante su mano en este día sin timidez. ¿Cuántos se encuentran fuertes en el Señor? Es decir, yo he pasado por esto, y yo soy fuerte, yo busco del Señor, el Señor me fortalece. Yo soy fuerte, dígalo sin temor. Yo soy fuerte. Amén. Dios bendiga a los fuertes porque necesitamos gente fuerte. Sí. Pero dice que los fuertes, ¿qué debemos? Soportar la flaqueza de los débiles. Y ahora levanten las manos los que se sienten débiles. ¿Cuántos se sienten débiles? Dice, yo me siento débil, me cuesta algunas cosas, me cuesta dejar algunas cosas todavía, como que ahí paso debilidades. Levante su mano sin temor. Pero que los fuertes soporten los débiles. Primera de Pedro 3, versículos del 8 al 17, Gene. ¿Por qué busco tantos versículos? Porque quiero que usted se afirme en la palabra, no en lo que yo venga a decir, sino que usted con sus propios ojos pueda leer lo que la Biblia dice. Y la Biblia habla de Jesús. Si usted quiere escuchar a Dios, lea la Biblia. Si usted quiere saber qué es lo que a Dios le gusta, lea su Biblia. Entonces, vamos a leer
palabra del Señor. 1 Pedro 3, versículo 8 dice así: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Un poquito, o sea, si puedes esperar ahí. El sentir. Y no tiene que ver con ese sentir de decir, ¿sabe que hoy día no siento de ir a la iglesia? Allá en Chile pasa bastante. Hermanita, hermanito, busque del Señor. Es que hoy día no lo siento. No tiene que ver con ese sentir de un sentir carnal, de un sentir emocional. ¿Ah? No, es que yo como que no siento. No. Tiene que ver del sentir de Cristo. Dice, sentir que seamos compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Digamos, Gene, por favor. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino que por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. A ver si paramos por ahí. Cuando usted se encuentra con alguien que es débil, los que son fuertes aquí, que fue la mayoría, ¿qué habla usted de su hermano? Porque dice que el que quiere ver días buenos, refrene su lengua. Cuando usted ve que su hermano está a lo mejor en alguna dificultad, ¿qué dice usted? Ay, no. Tápese la boca. Dice, y sus labios no hablen engaños. Sigamos, Gene, por favor, hasta el 17. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Se va más o menos comprendiendo un poco de lo que nos dice la palabra del Señor acerca de tapar nuestra boca, de proferir juicio sobre aquellos que están un poco más débiles, de tener paz en el corazón por las situaciones, por las adversidades. Y dice que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero en el versículo anterior decía que había que refrenar la lengua del mal. O sea que Dios escucha tus oraciones, pero Él no está escuchando tu crítica. Él no está escuchando lo que tú hablas de tu hermano. O sea, Él lo escucha, pero usted me entiende, ¿cierto? Él escucha tus oraciones, eso es lo que Él quiere oír. No es la palabra de murmuración o la palabra que estés ahí con tu hermano, no, sino que la bendición. Sigamos, Gene, por favor. ¿Y quién es el que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para los que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y el último versículo dice ahí de Pedro, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. O sea que si tú que eres firme, alguien te critica, te dice algo por buscar del Señor, tú guardas silencio. Porque el Señor pelea por ti. Porque el Señor te va a defender. Y dice que tú tengas paz. Que es mejor que tú seas criticado por buscar del Señor que por hacer el mal. Yo recuerdo, amados, hace varios años atrás, hartos años atrás, que una vez yo estaba en la iglesia, me acuerdo, y estaba muy mal. Yo estaba con mucha pena y con enojo en mi corazón. Y yo le decía al Señor, estaba orando, me acuerdo ese día, estaba sola en la iglesia, estaba orando. Y recuerdo que yo le decía al Señor así, Señor, le decía, ¿por qué? ¿Por qué me critican tanto?
¿Por qué critican a mi esposo? Yo le decía, ¿por qué hablan tanto de mi esposo? Porque había sabido de mucha murmuración y muchas cosas. ¿Por qué hablan en contra de mi esposo si él es un siervo de Dios? ¿Por qué hablan en contra mía y de mi familia si nosotros buscamos del reino del Señor? Porque, ¿qué nos dice la palabra? Que siempre va a haber murmuración. Entonces yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué si nosotros damos la vida para ti, te servimos? Y ahí yo empecé a decirle al Señor lo que hacía yo, lo que hacíamos nosotros. Como que si el Señor no se hubiera dado cuenta. Como que si el Señor Él no se enterara de lo que nosotros hacemos por Él. Entonces yo dije, Señor, ¿por qué esta gente nos critica? ¿Por qué habla mal, Señor? ¿Por qué, Dios mío? Si somos tus siervos, somos tus hijos y tu palabra dice, ¿qué hay del que se levanta en contra nuestra, Señor? Y empecé yo a hablar así. Y viene la palabra del Señor a mi corazón y me dice, ¿qué quieres entonces? ¿Qué quieres tú? Y yo le digo, Señor, Padre, yo quiero justicia. Yo quiero justicia, Señor, que así como han hablado de mí, de mi familia, Señor, que caiga la justicia para ellos. Y empecé así como los hijos del trueno, ¿ah? Que quiero la justicia, Señor, así como han hablado de mí, de mi familia, Señor, que caiga la justicia, que ellos, no sé, que se enfermen. Y yo quería, ojalá que viniera la venida del Señor pronto, y si no, yo quería enviarlos yo al cielo a aquellas personas. Señor, por favor, ¿por qué no te lo llevas un ratito a aquellos que han hablado mal? Yo estaba enojada delante del Señor. Quiero ser sincera con ustedes. Estaba muy enojada. El Señor me decía, ya, ¿tú quieres justicia? Después vino la voz del Señor a mi corazón y me dijo, ¿tú quieres justicia? Porque, a ver, ¿cuántos de nosotros no nos sentimos mal cuando alguien habla en contra nuestra mintiendo? Cuando uno les ayuda tanto, cuando uno está para ellos, cuando uno está, no sé, en oración, en tantas cosas, o pendiente, o cuántos a lo mejor han dado quizás hasta dinero por alguien y después descubres que esa persona anda hablando mal de ti. ¿Sí o no? Que como que uno se molesta un poquito. ¿Se molesta usted o no? Ustedes son de los míos también. Yo igual me enojé, yo igual estaba así. Entonces el Señor me dijo, ¿y qué quieres entonces? Yo le dije, Señor, yo quiero tu justicia. Que caiga justicia sobre aquellos pecadores que han hablado delante de nosotros y todo. Y el Señor me dijo, ¿ya quieres justicia? ¿Tú quieres justicia sobre aquellos que son tus hermanos? Porque eran mis hermanos también. Yo le dije, sí, Señor, yo quiero justicia, quiero verlos caer. Fíjense. Y el Señor me dijo, ya, yo voy a hacer justicia por ti. Pero de alguna manera me lo dijo así, pero ojo, cuando tú caigas, yo también voy a aplicar justicia para ti. ¿Tú quieres justicia para ellos? También va a haber justicia para ti, porque con la vara que tú midas, vas a ser medido. Ay, dije yo, Señor, parece que a mí como que eso me rasgó el corazón. Y yo dije, no, Señor, no, me arrepiento, Señor. No quiero justicia, quiero misericordia. Quiero misericordia para ellos, para que cuando yo también caiga, cuando yo también me equivoque, esa misma misericordia quede para mí. Y el Señor me enseñó ese día a amar. Y el Señor ese día me enseñó a mirar a la gente de otra manera. Me enseñó a ver de que el amor del Señor es diferente. Que la justicia de nosotros los hombres y las mujeres no se compara con la justicia del Señor y que la misericordia del Señor no está ni comparada a nuestra misericordia. Y ahí yo dije, no, Señor, es verdad. Les amo. No te preocupes, no hagas nada, Señor. Porque dice la palabra del Señor que nuestra vida está en las manos del Señor. Y que a nosotros no nos conviene decir, la Biblia dice que el Hijo del Hombre, que el Señor dijo que ni siquiera Él venía a juzgar, sino que mi Padre, dice, le juzgará en el día postrero. ¿Cuánta razón, ¿eh? Y yo queriendo poco menos que matar a mis mismos hermanos.
Yo queriendo poco menos que mandarlos al infierno, algunos por hablar de mí. Sin más, el Señor me decía, pero si de mí, ¿cuánto hicieron conmigo? Me decía el Espíritu, ¿cuánto hicieron conmigo? ¿Qué pueden hacer contigo? ¿Acaso el Espíritu Santo me decía, acaso tú encuentras que has sufrido? ¿Tú te encuentras que has llorado? ¿Encuentras que has dado algo? No has dado nada, me decía el Señor. Y me hacía la memoria el libro de Hebreos capítulo 11 acerca de los héroes de la fe, que fueron aserrados, que fueron matados, que fueron escupidos, que fueron muertos a fila de espada y tanta cosa que ellos pasaron. Y dice la Biblia que aún así no pudieron ver la recompensa. Y yo decía, sí, Señor, es cierto, es cierto. No nos pongamos en esa vereda, amados, por favor. Segunda de Corintios 13, versículos 10 al 12. Amén. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 10 al 12 dice así: por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente. Este es Pablo hablando, ¿cierto?, a la iglesia de Corinto, una iglesia parecida como era yo, o como soy yo. Conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación. Otra vez nos habla de la edificación y no para destrucción. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, ser de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Miren cómo Dios iba a estar con ellos si tenían el mismo sentir. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Entonces, Pablo aconseja y decía, sean de un mismo sentir, edifíquense, construyanse, ámense, salúdense con cariño. Lo que decía Mauro delante. Mauro decía, yo no sé por qué estaba triste, no me daba cuenta por qué estaba triste. Algo me faltaba. ¿Y qué quería él? Congregarse. Él quería verlos a ustedes. Adorar al Señor. Él podía adorar, ¿cierto?, en su casa cuando van los hermanos, adoran, cantan, son ministrados por la palabra, ¿cierto? Cuando van allá a Armstrong, ¿está bien así? Armstrong, reciben, pero ellos querían participar con ustedes de esta edificación. Mauro decía, ahora estoy contento porque vine por fin. Entonces, esta palabra lo decía para edificar, para construir y vivir en paz. Vivir en paz, no vivir en pleitos, no vivir enojado, no vivir, ¿cierto?, destruyendo. Hace tiempo también, bueno, es un poco complicado que estén grabando, ¿eh? Estoy sacando todo, como diríamos en Chile, todos los trapitos al sol. Cuando uno quiere contar de repente las cosas malas, pero yo quiero que a través de la palabra usted no me vea a mí, sino que vea a Cristo. Por eso también le cuento cosas malas, porque soy una persona igual que usted. Hace tiempo me acuerdo que estaba también orando y cuando yo oro bendigo mi hogar, mi familia, bendigo a mi esposo, y estaba yo llorando por él. Señor, bendice a mi esposo, Dani, guárdalo, protégelo, Señor, ayúdalo, Señor, en esto. Señor, pero por favor, ¿por qué no le decís que haga esto que a mí me gusta tanto? ¿Por qué, Señor, no le habláis un poquito, que tenga como esta diferencia conmigo, Señor? ¿Por qué tú no tratas con su corazón? Y yo hablándole al Señor como que el Señor transformara el corazón de Dani en alguna situación que a mí me molestaba. Entonces el Señor me trae a mi espíritu esa palabra de ser edificadora y no destructora. Porque la mujer sabia edifica su casa. Entonces, esa palabra vino a mi corazón. Entonces, la mujer sabia edifica su casa. Y el Señor me dijo aquí, la que tienes que edificar eres tú. La que quieres que... Ya, la que tiene... No, sí, no importa. La mujer que tiene que edificar eres tú. La que tiene que construir eres tú. Y yo me di cuenta que yo no estaba construyendo.
Y yo estaba, claro, presentándome delante del Señor, mostrándole quizás las cosas buenas que yo quería y que yo veía mal en Él. Pero el Señor me dijo, construye y no destruyas. Porque te has parado en la vereda muchas veces de la destrucción y de la crítica. Y tu crítica no construye, tu crítica destruye. Y de ahí yo dije, Señor, por favor, ayúdame a ser una mujer constructora que construye su hogar. Y que construye también la iglesia del Señor, porque como sierva del Señor también muchas veces me equivoqué y destruí bastante y dañé bastante. Y el Señor me decía, construye y no destruyas. ¿Sabe que Bodia y Sintique eran hermanas como nosotros, que venían a la iglesia? Y que cada una hacía por su lado lo que tenía que hacer. Pero Pablo le daba el consejo de ser de un mismo sentir. No ser iguales, porque nunca vamos a poder ser iguales, pero sí de un mismo sentir. Génesis, si puedes ayudar, 1 Corintios 12, versículos del 22 al 27. La Biblia nos habla acerca de la iglesia del Señor, de cada uno de nosotros, que dice que somos el cuerpo de Cristo. Y dice esta palabra, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Ojo, ahí los débiles, los que se sienten débiles. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, los cubrimos un poco más. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. ¿A quién le dio más honor? Al que le faltaba. Amén. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos leámoslo todo de nuevo, por favor. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. 26. Porque de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Qué hermoso eso de saber que somos el cuerpo de Cristo. Yo el sábado les contaba a las hermanas de que el año pasado, cuando me operé de la vista, hubo un momento en que yo me levanté porque quería ver a mi casa si estaba ordenada, limpia, ¿cierto? Como cuando nosotros las mujeres nos enfermamos, queremos ver que como que todo marche un poco igual. Y recuerdo que tiritaba mucho y a través de esa operación, a través de eso, pude entender un poco más lo que significa el cuerpo. Porque cuando yo quería hacer algo que quería mover algo, quería trabajar o lavar un plato, algo tan sencillo como eso, mi cuerpo tiritaba, mi mano tiritaba, todo mi cuerpo, porque se quería proteger. Yo entraba a la ducha y tenía que afirmarme porque mi cuerpo tiritaba. ¿Y qué me quería decir? Me ponía en alerta que yo estaba delicada, que estaba con una operación, que no tenía que moverme, que no tenía que agacharme, que tenía que andar despacito, que no podía ver luz y tantas cosas más. Entonces el resto de mi cuerpo se protegía mi vista, como que yo sabía que mi cuerpo estaba protegiendo la vista. Y yo decía, pero ¿cómo? Decía yo, mis manos eran como que no querían reaccionar. Mis pies tiritaban entero y yo la operación la tenía acá, no la tenía abajo, no la tenía acá. Y yo decía, pero ¿qué está pasando? Y claro, y ahí entendí que el resto de mi cuerpo estaba protegiendo mi vista para que yo no me golpee, para que yo no hiciera fuerza, para todo lo que le conté. Entonces ahí venía esta palabra a mi corazón y yo decía, ay, ¿cuántas veces a lo mejor yo no he protegido a los miembros de la iglesia? Al contrario, cuando los veo que están en peligro, cuando los veo que están mal, los echo para afuera.
Y la Biblia dice que los miembros más débiles, los miembros que se sentían como más indefensos, eran los que se protegían más. O sea que aquellos que son fuertes, los que levantaron la mano y dijeron que eran fuertes, tienen que proteger al débil. Y tienen que cuidar al débil. Y tienen que honrarlo o vestirlo de una manera diferente, de tal manera que ellos se sientan honrados, que se sientan protegidos, que se sientan cubiertos. A veces nosotros descubrimos al débil, lo lanzamos ahí que todos lo vean, pero nuestros miembros más débiles están mejor cubiertos. Y dice que todos somos miembros del cuerpo de Cristo, pero cada uno en particular. Amén. Sigamos leyendo un poco más, sabiendo. En Hechos capítulo 3, y ya estoy por terminar. No vamos a leer todo este relato porque es largo, pero habla acerca de Pedro y Juan. Hechos capítulo 3, cómo ellos dicen que subían a la hora de la oración al templo como le era de costumbre. Ellos siempre subían al templo a orar. Y dice que ahí había un cojo que estaba sentado a la puerta, ¿cierto?, de aquel lugar llamado La Hermosa. Y que Pedro y Juan dice que fijando en él la vista, los miró y les dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. O sea, que ellos tenían algo. Pero me sorprende saber que Pedro era el hombre, cierto que nosotros conocemos que Pedro había negado a Jesús, pero Pedro era de un carácter muy fuerte. Pedro era un hombre bien rudo. Pedro era un hombre que estaba allí, cierto, diciendo, yo jamás te voy a negar, Señor. Aunque todos te negaren, yo no lo voy a hacer. Y Pedro en algún momento también reprendió, cierto, a muchos de los hijos del Señor y les llamó la atención. Un hombre, cierto, bien firme, bien ahí potente, como diríamos, la sombra de Pedro, dice que sanaba a los enfermos, o sea, un hombre lleno de presencia del Señor y con autoridad del Señor, que cuando él se paraba, dice que miles recibían a Jesús en su corazón. Pero Juan era el tierno de los 12. Juan era el hombre, dice, donde Jesús ponía su pecho ahí en Jesús y era como el tiernecito. Y dice que Jesús amaba a Juan. Incluso a Juan le dejó, cierto, su madre cuando él estaba en la cruz. Y Juan era totalmente diferente. Era distinto. Pero ambos, los dos, subieron a la iglesia. Ambos los dos fueron al lugar. Ambos los dos iban ahí. Y allí se produjo un milagro. O sea, que si tú y yo no comprendemos la importancia de nuestro hermano, si tú y yo no dejamos de pensar egoístamente en lo que es solo nuestro, como lo decía la palabra del Señor, si tú y yo no dejamos de criticar y ver al débil más débil y el que es débil diciendo, pucha, este que es mañoso siempre me vive retando, nunca se va a producir el milagro. Porque se necesitaba Pedro, pero también se necesitaba Juan. Ambos los dos, para que se produjese ese milagro ese día. Entonces, que el Señor nos ayude a sacar a veces muchas cosas que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, a saber de que todos somos necesarios, amados. Yo sé que esta comunidad, esta iglesia trabaja fuertemente el amor, la comprensión, la unidad, la familia, pero aún más, que sea aún más. Mauro decía, yo sé que cuando alguien está pasando algo hay oración, se preocupan por mí, pero más, amados, somos un cuerpo. Usted tiene que mirar a su hermano, mira a su hermano que está al lado, aprovecha de mirarlo. Mira a su hermano, mira a su hermana, y él es parte del cuerpo de Cristo. Él es parte de la iglesia del Señor. Alguno dirá, pucha, este que está acá al lado me tocó justo un feíto. Justo me senté al lado de la feíta. No. Y así, a veces nosotros decimos, chuta, la parte de mi cuerpo esta es media fea, porque
De repente nosotros nos ponemos a ver a lo mejor los riñones y no tienen un aspecto muy bonito. El páncreas. Pero distinto es, ¿cierto? Los ojos, nuestro rostro. Qué lindo que encontramos las manos. Pero algunos se han puesto a mirar cómo es el codo, medio extraño, ¿cierto? Una cosa media rara. El tobillo, los dedos del pie, algunos tienen el del medio más grande, más chico. ¿Cierto que hay partes de nuestro cuerpo que son medias feitas, pero son muy necesarias? Son partes importantes de nuestro cuerpo. Entonces, si no dejamos de pensar, amados egoístas, amados hermanos, de pensar egoísta, de pensar en el yo, nunca vamos a poder edificar la iglesia del Señor, del cual todos somos parte, de cual somos una sola iglesia, la que Él vendrá a buscar. Y es más, si tú al que es débil lo dejas un poco y no lo tomas y lo ayudas y lo cuidas y lo proteges, como decía la palabra, y lo honras y lo cubres de alguna manera, porque el que es débil tiene más debilidades que tú, que eres fuerte. El que es fuerte a lo mejor resiste un poco más las adversidades, pero el que es débil, lo dice, es débil y le cuesta. Entonces, si tú que eres fuerte no cubres a tu hermano, no lo descubras, cúbrelo en oración, cúbrelo con un abrazo, anda a verlo, preocúpate de él, haz algo, pero cúbrelo, porque hay un peligro terrible, hermano. A ver si lo podemos en este día ver, ya con esto estoy terminando. Eclesiastés, eso. Eclesiastés 4:10. Dice así la palabra del Señor: porque si cayeren el uno, le levantará su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Porque si cayere el uno, le levantará su compañero. Yo puedo ir caminando cuando ando en Conce. ¿Qué pasa? Yo camino y sé que tengo a lo mejor una debilidad. ¿Cuál es mi debilidad? Que yo no veo mucho por este lado. Pero ¿qué hace mi hijo Jair? Me toma del brazo y me dice: ya, mamita, vamos. Y yo camino más tranquila. Y yo camino más segura. Porque él está viendo lo que yo no veo. O sea, él me está cubriendo. Él me está cuidando. Esa debilidad que yo tengo, me estoy haciendo fuerte porque Él está conmigo. No sé si me doy a explicar. Pero ¿qué pasa si yo ando en la noche oscura? No veo nada, ¿cierto, Yael? Yael se ríe porque sabe. De hecho, me pasó una vez, le voy a contar. Nosotros íbamos con los chiquillos, íbamos para la iglesia, y las hermanas que han ido allá saben que allá, cuando llegamos al lugar, hay una subida que entre medio del cerro. Entonces hay que subir para ir allá al lugar. Y nosotros nos bajamos ese día de la micro con mis hijos. Y yo iba con mi celular mirando la hora y mirando unas cosas más. Entonces, como no veo, después y allá estaba medio oscuro, o sea, de noche oscuro. Y a mí es como que se me apagó la tele, como diríamos todos. Y yo iba ahí, me acuerdo, iba con mi celular, la cartera, la guitarra, iba caminando y como estaba con el celular y apagué y quedé a oscuras. Iba justo en la vereda. Y, ¿qué creen ustedes que me pasó? Me caí. Ahí me caí. Y el celular saltó lejos. La cartera saltó lejos. Y yo de rodillas delante del Señor. Entonces, claro, yo me acuerdo que la Ámbar me dice: eso por estar viendo tu celular, pues me dice, tienes que preocuparte del camino. Y la Yael me dice: mami, ¿te sientes bien? Y Jaime me dice: mamita, aquí están tus cosas. Y ellos, claro, se preocupan los tres por mí mirándome, pero no había nadie a mi lado que mirara por mí. No había nadie que me hubiera cuidado. No, estaba, claro, con ellos, pero mi debilidad salió a luz y me caí.
Y claro, mis rodillas se pusieron medias peladitas y usted sabe cuando uno se cae en el cemento. Gracias al Señor no me caí de cabeza, me caí de rodillas. ¡Ay del solo! Que cuando cayere no hay nadie que le levante. ¡Ay del solo! Que se puede caer. Pero dice que no tiene un compañero. Aquel que es débil o que tiene una debilidad necesita a alguien que le tome del brazo y que le ayude a caminar. Alguien que le tome del brazo y que le diga, como lo hace Jai conmigo, tranquila mamita, yo voy a tu lado. Que le diga, amada, amado, aquí estoy yo para cuidarte. Aquí estoy yo para protegerte. Aquí estoy yo para ver lo que tú no puedes ver. Aquí estoy yo para orar por ti cuando te sientas mal. Aquí estoy yo, no importa si caíste, yo te voy a levantar y te voy a tomar del brazo y vas a caminar conmigo, porque yo sí puedo ver, yo soy más fuerte. Yo sí puedo ver lo que tú no puedes ver. Yo te voy a cuidar, yo te voy a cubrir, yo te voy a amparar, yo voy a orar por ti. Si te caes, yo te voy a tomar otra vez. Pero no quiero que estés solo, no quiero que estés sola, porque ay del solo, que cuando cayere, no vea otro que le levante. Amadas, amados, Evodi y Cinti que estaban en la misma congregación, pero no tenían el mismo sentir. Evodi y Cinti que las dos trabajaban y Pablo lo dice para que ayude. Si me puedes poner nuevamente el relato bíblico en Filipenses 4:1. Ambas las dos estaban como ustedes hoy día aquí. En el mismo lugar, en el mismo territorio sirviendo al Señor. Dice, ruego a Evodi y a Cinti que sean de un mismo sentir en el Señor. Y después dice, en el 3, asimismo te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron. O sea, no eran mujeres que no hacían nada, eran mujeres que hacían cosas por el Señor. Juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos. Tú tienes que ser un colaborador en el reino del Señor, en la obra del Señor, cuyos nombres están en el libro de la vida. O sea, eran mujeres que estaban allí, pero no tenían el sentido, no compaginaba. Una era de Boca, la otra era de River, la otra, claro, y peleaban, y ahí estaban. Pero ¿cuál era el sentir que ellos debían tener? Filipenses 2:17, y con esto ya termino. ¿Cuál es el sentir que tienes que tener tú y el sentir que tengo que tener yo? Dice Filipenses 2:17. Y aunque sea derramado libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe y gozo y regocijo en todo. Siguiente, por favor. Que habla acerca del sentir de Cristo. Puede que a lo mejor lo haya anotado mal. Perdón. Dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando a cada uno como superiores a él mismo. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿Cuál es el sentir que tenemos que tener nosotros? El cual siendo en forma de Dios, mire, imagínense, tú puedes tener una posición alta, pero mire lo que dice la palabra del Señor. No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de servir, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Después dice que Dios le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que en la tierra y los cielos, ¿cierto? Y declare que solo el Señor gobierna y que Él es Dios. Yo no sé si tú en este día pudiste entender lo que Dios te está diciendo a ti. Lo que Dios te está diciendo a ti, iglesia, aquí Vida Nueva, de tener el sentir de Cristo, de tener el sentir del Señor. Yo quiero, si te puedes poner en pie, por favor.